Igna Suárez. Empezó su ministerio hace 34 años. Ha enseñado y ministrado la palabra de Dios en cientos de congregaciones alrededor del mundo. Es pionera en compartir masivamente el mensaje del Evangelio en Colombia y hoy su ministerio es uno de los más influyentes en Latinoamérica. Recibamos con un fuerte aplauso a la pastora Igna Suárez. Muy buenos días. Esta es mi última participación por este tiempo. Es una iglesia, el Buen Samaritano, que desde la primera vez que vine realmente se metieron en mi corazón. La pastora Elida es una mujer maravillosa. Uno no necesita tener mucho tiempo con ella para darse cuenta de la calidad de su corazón, el trabajo incansable, la entrega total no solamente al Señor, sino a lo que Él le ha encomendado. Y pastora Elida, muchas gracias. Gracias por invitarme. Ha sido un privilegio enorme y en esta ocasión agradecer a sus hijas, a su hijo, a sus nietos, que realmente me han hecho sentir muy, muy en casa. Dios bendiga tus generaciones y pueda ver el bien de Dios sobre ellas. Que el Señor les bendiga como generación de esta casa, que bendiga sus hijos, que bendiga sus nietos, su tercera, cuarta, quinta generación si el Señor no ha venido. Gracias a cada uno de ustedes que a través de sus abrazos, de su amor, me alimentan. No hay nada para mí mejor que el amor de los hermanos. Así es que esperamos en el Señor volver pronto. ¿Y qué decir pues de los Bonacina? Mis amigos con quienes Dios ha estrechado una relación de pacto muy hermosa y he disfrutado mucho. Gracias por el hotel donde nos colocaron. Era sentirme en casa. La verdad que no me quería ir del hotel esta mañana. Viajo y estoy en muchos hoteles, pero este hotel fue un remanso de paz en estos 2 días. Felicitaciones a todos los padres. Hoy en el mundo se celebra su día, así es que lo celebraremos con mi esposo el próximo domingo porque estamos acá, pero felicitaciones a los que están aquí. Yo quiero que antes de entrar en la esencia del mensaje, quiero introducirme con una palabra en el libro de Romanos, en el capítulo 9 del libro de Romanos, versículo 20 en adelante, y dice: mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, el cual Él preparó de antemano. Y el apóstol Pablo, en estos cortos versículos, es increíble que habla de diferentes clases de vaso. Habla que de una misma masa salen vasos de honra, pero también salen vasos de deshonra. En estas porciones él está diciendo: ¿y quién eres tú para altercar con tu creador, con tu formador, con tu alfarero? Él te ha hecho como a él le ha placido, conforme al anhelo y el deseo de su corazón. Y entonces está hablando de la soberanía de Dios,
está hablando de vasijas que, aunque Dios las preparó para ser vasijas de honra, terminan siendo vasos de deshonra. Pero luego al final Él está hablando de otra clase de vasija. Y dice el verso 23 que para hacer notorias las riquezas de su gloria, Él mostró estas riquezas para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. Qué hermoso, porque Él está hablando aquí de unas vasijas de misericordia. La misericordia es uno de los atributos de Dios, uno de los nombres con que Él se reveló a Moisés. Cuando Moisés le dijo en Éxodo capítulo 34, muéstrame tu gloria, quiero ver tu rostro. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Era en el contexto de un pueblo que, habiendo visto la gloria de Dios, después de haberlo sacado con tanto poder y gloria, ellos en el desierto le levantan un becerro y se van tras el becerro de oro. Y Dios hubiera podido destruirlo, pero a la petición de Moisés, no los destruyas, Señor. Dios buscaba a alguien que se pusiese en la brecha entre su ira, porque Dios obra con bases justas. El pecado del pueblo desató la ira de Dios, pero al mismo tiempo Dios busca a un Moisés que se pare para establecer una base legal de una intercesión que desvía la ira de Dios para traer sobre el pueblo misericordia. Y entonces cuando tú vas al capítulo 34, Él le da instrucciones a Moisés para subir al monte y para verlo cumpliendo el anhelo de Moisés. Muéstrame tu gloria. Quiero ver tu rostro. He visto la gloria de los milagros. He visto el poder tuyo obrando, pero ahora quiero ver la gloria de tu presencia. Y es hermoso ese capítulo 34 porque Dios se pasea mientras Moisés está en la peña, dentro de la peña, guardado por la mano de Dios. Y Dios mismo proclama su revelación de otro nombre que Moisés no conocía profundamente. Y es: yo soy el Dios de misericordia. Vasos de misericordia es lo que Dios quiere que tú y yo seamos. Y he tomado este texto para introducirme en el mensaje que quiero dejar con ustedes, que tiene que ver con la misericordia. Hoy que es un día familiar, hoy que es un día donde celebramos en casa o fuera de casa, las mujeres, los hijos, honramos a estos hombres que son los padres de nuestros hijos, los abuelos, que honramos no solamente a nuestros esposos, sino que debemos honrar, gracias, debemos honrar a los abuelos, al suegro, a tu padre. Es un día familiar. Y yo quiero hablarte cómo la misericordia de Dios puede alcanzar tus generaciones. No sé cuántos aquí todavía tienen familia que no ha conocido al Señor. Quiero que levanten su mano. Yo tengo familia. Levántemela bien, no me lo haga así. Levántemela bien. Diga: yo tengo familia que todavía no ha. Bienaventurados todos los que tienen ya toda su familia ganada para Cristo. Ese es mi anhelo. Levánteme bien su mano. Si usted todavía tiene un primo, una tía, una abuela, alguien de su familia que todavía no haya conocido al Señor. Ok, este mensaje es para ti y este mensaje es para mí. Quiero hablarte cómo la misericordia de Dios puede alcanzar tus generaciones.
¿Cuántos los quieren ver rendidos a los pies de Cristo? Bueno, hay esperanza. Vamos al libro de Génesis, capítulo 6. Libro de Génesis, capítulo 6, versículos 5 en adelante. Gracias por el té caliente. Dice: y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y lea conmigo el verso 8 todos juntos, si lo tiene en pantalla. Pero, dígalo duro, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Repítalo conmigo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Que el Señor nos hable esta mañana. Yo quiero que usted mire un momentito cómo el libro de Génesis, en este capítulo, en estos cortos versículos, describe la condición de la humanidad en los días de Noé. Y hay varias características que tú vas a notar, y quiero que esté muy atento a esto, porque lo vamos a ir aplicando a nosotros. Hay varias cosas que marcaron los días de Noé. Usted sabe que para este tiempo la tierra estaba llena de pecado. Y aquí en el versículo 5 dice que Dios vio la maldad del hombre sobre la tierra, aquel hombre que él había creado. Dice que todo designio del pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Más adelante, en los versículos 11 al 13, da otras características. Se corrompió la tierra delante de Dios. Estaba llena la tierra de violencia. Y Dios miró que toda carne había corrompido su camino. El 13 vuelve a decir: porque la tierra estaba llena de violencia a causa de ellos. Varias características. Mentes que solamente pensaban en cómo hacer el mal. Maquinaban. Esa maldad llegó a traer una corrupción sobre la tierra impresionante. Los gobiernos estaban corruptos, las familias estaban corruptas, la gente vivía en corrupción, y toda forma de corrupción genera violencia. Es por eso que Dios dice: no puedo más. Me arrepiento de haberlos creado. Dios nunca se arrepiente. Lo que quiere decir es que le dolió tan profundo en su corazón ver toda la maldad. Hay otra característica de los días de Noé que no la encontramos aquí, pero que si usted va a Mateo capítulo 24, el mismo Señor Jesucristo habla de los días de Noé, hablando de los tiempos finales, de las señales que veremos. Versículo 36 de Mateo 24 dice: pero el día y la hora de mi venida nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y lea conmigo, por favor, los versículos 37 en adelante. Léalo fuerte, porque yo voy a tomar el té para mi garganta. Léalo. ¿Más? Siga leyendo. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca,
y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y aquí lo que entendemos es una cosa. Fíjese qué características. En el tiempo de Noé, la maldad y la corrupción había llegado a tal punto que la gente se casaba y se descasaba. Estamos hablando de un incremento de divorcios. Estamos hablando de un incremento de separaciones. Estamos hablando de una corrupción familiar, de una desintegración familiar. Y los días de Noé no son diferentes a nuestros días. Los días de Noé, por eso el Señor dice, como en los días de Noé, habrá una manifestación en la tierra antes de mi venida, como en los días de Noé. Los días que hoy estamos viviendo, hay una multiplicación de la maldad. En Colombia, voy a hablar de mi país, no voy a hablar de ustedes, pero en mi país la policía siempre está dando anticipos. Dice, la última estrategia de los ladrones. Ahora tienen que tener cuidado de esto y de esto, porque los ladrones solamente están maquinando cómo robar, cómo destruir, cómo secuestrar, cómo hacer daño. Hay corrupción hoy en día en los gobiernos, por lo menos en el mío, hay mucha corrupción. Hay corrupción en las empresas, hay corrupción por todas partes. Hoy tú no te puedes confiar ni siquiera de una autoridad. Pero hoy vemos la desintegración de la familia, más que nunca. Hoy vemos cómo los gobiernos aprueban leyes en contra de las leyes que Dios ha establecido. Hoy vemos el matrimonio igualitario, hoy vemos la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Hoy nosotros vemos que aún hasta en los Estados Unidos, un país que fue fundamentado en la palabra de Dios, en los principios y en los valores, que su fundamento fue esta palabra de Dios. Hoy nosotros vemos una potencia mundial a la que le siguen todos los países, como el presidente Obama aprobó en todos los estados, en todo, ya no es un estado, todos los estados, el matrimonio igualitario y la adopción de niños. La sociedad más vulnerable nuestra, los niños. Argumentan los homosexuales, nosotros tenemos el derecho de adoptar, pero son los niños los que tienen el derecho de ser adoptados por una familia correcta, hombre y mujer, papá y mamá. Entonces nosotros hoy en el mundo vemos esto, vemos cómo hoy más dura una ceremonia que la separación y el divorcio. Se casan supuestamente enamorados y después de 3 meses ya no nos comprendemos y los hijos están en medio de toda esa lucha y yo tengo el derecho de hacer mi vida. No, amado, tú no tienes el derecho de hacer tu vida cuando tienes hijos. Ellos no pidieron que los trajéramos al mundo. O te cuadras bien y comienzas a caminar bien para darles a ellos una estabilidad. Hay que superar las crisis matrimoniales, porque estamos viviendo lo mismo. Yo me caso y si no me comprendo me separo. Y la mujer ya tiene carrera, tiene profesión y yo hago mi vida, lo que de mi vida. Entonces vemos que los días de Noé no son diferentes a nuestros días. Pero en estos días de Noé es algo maravilloso. Como vemos la misericordia de Dios obrando. Dice el versículo 8, después de describir toda la corrupción, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Cada día habrá más oscuridad y más maldad sobre la tierra. Pero así como Noé halló gracia, usted y yo hemos hallado gracia. La Biblia dice en Efesios 2:8: por gracia sois salvos, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, es por gracia. Oye, tú y yo estamos aquí, hemos sido redimidos con la sangre del Cordero. ¿Sabes por qué? Por su gracia. Tú y yo alcanzamos misericordia. Nuestros vasos tienen que convertirse en vasijas de misericordia, porque fuimos alcanzados por la misericordia
misericordia de Dios. Y yo quiero trabajar 2 puntos en este mensaje. Un punto yo lo he llamado la misericordia divina alcanzando las generaciones. Yo quiero que miremos varios ejemplos a partir de la vida de Noé y tú puedas mirar cómo la misericordia fluyó a través de familias para poderlas salvar de situaciones de juicio, cómo esa misericordia obró, cómo esa misericordia impactó. Vamos a ver modelos en el Antiguo Testamento y modelos en el Nuevo Testamento. Y vamos a mirar características de esa misericordia. Porque yo quiero que hoy tú entiendas que estamos bajo un Dios de misericordia. Y su misericordia es extrema. Y su misericordia es increíble. Y si tú solamente pudieras alabar y exaltar el Dios de misericordia, entender que por su misericordia no hemos sido consumidos, entender que nuevas son sus misericordias cada mañana, entender que su misericordia nos da esperanza, que tal vez tu hijo se fue, que es un hijo pródigo, pero que a través de este mensaje tú vas a crear esperanza y saber que su misericordia lo puede alcanzar donde quiera que ese hijo se encuentre. Es increíble su misericordia. Y dice que Noé halló gracia. El primer personaje que quiero que mire cómo es alcanzada su familia por esta misericordia es Noé. Noé halló la gracia de Dios. Y dice, él halló gracia. Y me gusta porque no dice que fue una mujer. Normalmente somos las mujeres las que más en el hogar estamos orando, batallando. Y el hombre llega después. De vez en cuando hay un hombre que se convierte primero. Pero casi siempre es la mujer. Pero aquí fue Noé el que halló gracia, ¿no? Él halló gracia de Dios. Y sus generaciones fueron guardadas del juicio sobre la tierra por un hombre justo. Ahora quiero que entienda esto antes de seguir con el punto número 1. Eso no quiere decir que porque yo soy salva, toda mi familia instantáneamente es salva. No. Esto que voy a trabajar quiere decir, porque quiero que entiendan, quiere decir esto, que la misericordia que me alcanzó a mí, por la cual yo estoy aquí de pie, es la misma misericordia que por su gracia puede alcanzar a tu esposo que no conoce al Señor, a tus hijos que nada que ver con el Señor, a tus padres que nada que ver con el Señor, a tus hermanos que nada que ver con el Señor. Esa misma misericordia puede alcanzarles a ellos. ¿Estamos? Y el primer ejemplo, obviamente, es Noé. Dice el capítulo 7 de Génesis, el versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa, mire, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Un hombre justo. Y por esa justicia de ese hombre, la misericordia se extiende hacia sus hijos y sus nueras. Versículo 13 del mismo capítulo 7. En este mismo día entraron Noé, Sem, Can y Jafet y los hijos de Noé, léalo conmigo, los hijos de Noé, la mujer de Noé, y siga, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Hasta las nueras. Nuera viene de 2 palabras, la que no era. Novio, pero esta que no era. Ay, es que esa no era la hija, esa no era la mujer para mi hijo. Esa no, de ahí viene ese nombre tan horrible de nuera. Ese nombre es horroroso. Esa no era. Y de allí viene. Pero yo tengo 2 que sí eran. Me gusta en inglés daughter-in-law.
hija por ley, pero me gusta más en alemán, hija por amor. Así es que si tú tienes una nuera al lado, dile, tú no eres nuera, eres mi hija por amor. Gloria al Señor. Y de allí viene la rivalidad entre nueras y suegras. Porque de novia no la resistía. Esa no era, y se casó el hijo, y ahora la nuera dice, ahora me la vas a pagar. Te lo quito y nunca más, ni para el día de la madre va a felicitarte. Y dice que hasta las nueras entraron. Y el versículo 14, hermoso, dice, el 16, perdón, a la final. Y Jehová cerró la puerta del arca. 8 personas. Cuando toda la humanidad fue destruida, 8 personas fueron salvas del juicio. ¿Sabe por qué? Por la misericordia de Dios y por un justo en una familia. La misericordia de Dios le alcanzó a toda esa familia. Vamos a ver otro ejemplo hermoso. Cuando usted va a Génesis capítulo 18, un poquito más adelante, usted ve que en todo este capítulo 18 habla de una visitación de Dios a la tienda de Abraham. Dios viene a Abraham en una teofanía. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo llegan. Abraham les prepara de comer, hay comunión, hay intimidad. Ellos traen 2 noticias. La primera, están hablándole que el año que viene Sara concebirá ese hijo y dará luz a Isaac. Esa fue una buena noticia. Pero cuando ya se retiran de la tienda de Abraham, Dios dice, yo no le puedo encubrir a Abraham lo que voy a hacer. La segunda noticia no era buena. Él iba a destruir Sodoma y Gomorra. Otro juicio, diga conmigo, otro juicio. Y diga, y otro hombre justo. Entonces, dice que Dios le avisa a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra porque la maldad es grande sobre la tierra. 18, versículo 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y aquí vemos cómo Dios le avisa a Abraham, voy a destruir Sodoma. ¿Por qué? Porque Abraham tenía a su sobrino Lot, que se había ido a vivir a Sodoma. Pero mire la misericordia de Dios. Porque Abraham, una vez que recibe la noticia, usted puede leer inmediatamente cómo él sube a la montaña y él está de rodillas y él está intercediendo. Es cuando él dice, Señor, si hay tantos justos, ok. Y luego pasamos al capítulo 19 de Génesis y en el versículo 12 encontramos a los ángeles viniendo a Lot. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, 13, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová ha enviado para destruirlo. Verso 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate,
toma tu mujer, tus 2 hijas, que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones lo asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijos. Dígalo duro, dígalo duro, léalo y dígalo duro. Según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando lo llevaron fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, no pares en toda la llanura, escapa al monte para que no perezcas. Y Lot comienza a hacer otra negociación. Ahora, si a usted Dios le envía un mensaje esta noche a su casa y usted sabe que es Dios, que Dios está llegando y le está diciendo: yo quiero que tomes tus hijos, tus nietos, vas a la casa de tus hijos, de tus yernos, de tus nueras, todo. Corre, sal de La Plata, porque voy a destruir esta ciudad. Y vete lo más lejos que puedas a tal parte. ¿Tú sales o no sales? Sales. Pero mire cómo estaba Sodoma en el corazón de Lot. Que vienen los ángeles, le anuncian. Y los ángeles a la madrugada tienen que levantar a Lot, porque Lot todavía estaba dormido. Y lo tienen que tomar de la mano y tomar de la mano a su mujer y a sus hijos. Corre, Lot. Y lo sacan fuera de la ciudad. Y le dice: vete a ese monte, porque vamos a destruir la ciudad. Y Lot todavía negocia: no quiero ir al monte. Mejor déjame ir a esa otra ciudad. Está bien, pero sal rápido. Lo que me gusta es lo que ellos le dicen: date prisa, versículo 22. Escápate allá. Y escuche esto: porque nada podremos hacer hasta que hayas llegado allá. Retenga eso, porque lo voy a tomar al concluir mi mensaje. Diga: date prisa. Corre a ese lugar que has escogido. Porque nada, diga, nada podremos hacer hasta que tú no hayas llegado allá. Y aquí encontramos el segundo ejemplo. Una familia, la de Lot, que tiene que ser guardada por la justicia de un hombre llamado Abraham. Y Dios guardó en su misericordia a Lot, a sus hijas, sus yernos no, porque no fueron. Pero los salvó de un juicio igual que el juicio del diluvio. Por la vida de Abraham, un justo. Quiero que me acompañe a otro ejemplo hermosísimo. Lo encontramos en Jueces capítulo 2. Josué capítulo 2. Libro de Josué capítulo 2. Tú encuentras que el pueblo ya está en la tierra prometida. Van a tomar Jericó. Josué manda 2 espías. Los 2 espías llegan y se mezclan en la casa de una mujer ramera donde tenía su prostíbulo. Parece que era una prostituta de alto rango. Su prostitución era para los generales, los comandantes, gente de gobierno. Su casa estaba en el muro, muy visible. Y ellos escogieron llegar allá para camuflarse. ¿Por qué? Para escuchar lo que los militares y los gobernantes decían. Usted conoce la historia. Rahab los reconoce. Luego, entonces, parece que se da cuenta la ciudad y empiezan a buscarlos. Y Rahab los esconde. Pero antes de esconderlo, ella hace un compromiso con ellos. En el capítulo 2, mire qué hermoso. Versículo 12 del libro de Josué. Y les dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como yo he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre, de mi madre, de mis hermanas, de mis hermanos y de todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y ellos respondieron: sí, nuestra vida responderá por la vuestra, si no nos denuncias
Y cuando Jehová nos haya entregado la tierra, mire, esta mujer que era prostituta, si usted lee la historia de ella con detalle, se va a dar cuenta que ella oía los informes, pero la fe de Rahab fue creciendo de tal forma en el Dios de Israel que ella está sorprendida. Y ella sabe que Dios va a tomar la tierra para su pueblo Israel. Y esta mujer tiene un alcance que no lo tuvieron otros. ¿Sabe lo que ella les dice? Yo quiero que ustedes me prometan, yo los he guardado, no los voy a denunciar, pero quiero que ustedes me prometan que cuando ustedes entren, destruyan esta ciudad, ustedes van a salvar mi vida, la de mi padre, la de mi madre, la de mis hermanos, la de mis hermanas. Hasta ahí llegó. Y ellos dicen, lo prometemos. Si tú no denuncias, tú guardarás, te serás guardada. Y le da una instrucción. Le dice, nosotros vamos a salir, pero cuando entremos, está conmigo, cuando entremos, tú guardarás tu padre, tu madre, tus hermanos en la torre, en la casa de prostíbulo, y amarrarás en la torre un cordón rojo. Allí sabremos que tú te has metido con tu familia y guardaremos esa torre y no te destruiremos. Fíjese lo que ella preguntó. ¿Ustedes pueden hacer misericordia conmigo y mi familia? Es tremendo. Ellos se van, pasan 13 días. Pero lo que me encanta, ellos le dicen, cuando entremos, usted amarrará el cordón y se meterá. Pero dice el versículo 21 que cuando ella los desciende por el muro, ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió, se fueron ellos y ella no esperó que entraran. Dice, y ella ató el cordón de grana a la ventana. ¿Sabe qué sucedió ese día? Ese día hubo un letrero en la casa de Rahab que dice, cerrado el prostíbulo. Ella fue y le avisó a su padre, a su madre, a sus hermanos. Y ella dijo, la única manera de que sobrevivamos es que estemos todos en la torre. Desocupó el prostíbulo y metió toda su familia y se quedaron allí. ¿Sabe cuántos días pasaron desde que los espías se fueron hasta que Israel entró a Jericó? 13 días. 13 días encerrados, 13 días con el cordón de grana, un cuadro de la sangre del cordero que los estaba guardando. Y cuando ya destruyen a Jericó, en el capítulo 6, es hermosísimo. El capítulo 6 ya la destrucción ha pasado, versículo 22 y 23, y dice, mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, los 2 espías, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo juraste. Y quiero que lea bien duro el versículo 23. Léalo bien duro. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, dígalo duro, a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, a todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y la pusieron fuera del campamento. Ella pidió solo su mamá, su papá, sus hermanos, pero Dios le añadió. Y los parientes, estoy hablando de la consuegra, estoy hablando del primo tercero, estoy hablando de todos. Cuando la oyeron, nosotros también vamos a entrar. Y el cordón de grana los protegió, le aumentó su parentela. Está conmigo. Esta iglesia tiene que ser llena. Tienen que aumentarse los cultos, tienen que extenderse las paredes, porque hay un reto de aquí en adelante. La iglesia del Buen Samaritano tiene que caminar en la misericordia de Dios. Usted y yo vamos a salir de aquí, y este es nuestro reto: ganar nuestra familia para traerla a que se congreguen en este lugar y puedan crecer en el Señor y puedan ser guardados de todo lo que viene sobre la tierra. Tenemos a un Noé
tenemos a un Abraham, tenemos a una Rahab. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La misericordia, diga conmigo mientras le aplaude, la misericordia de Dios alcanzará mi vida, alcanzará mis hijos, alcanzará mis nietos, alcanzará mi familia. Diga, y toda mi parentela. Gloria a Dios. Hay esperanza, amados. Hay esperanza. Les doy el último ejemplo. Ya no en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Cuando usted va al libro de Hechos, el capítulo 16, usted encuentra a Pablo que es encarcelado. Él está con Silas y los han llevado a la cárcel. Están en cadenas en el cepo. El cepo, solamente la cabeza, las manos por huecos del cepo, encadenados. Ellos no tenían libertad, pero tenían la boca libre. Comenzaron a adorar a Dios y a cantar himnos. Usted sabe lo que pasó allí en Hechos 16. Comenzaron a cantar y un avivamiento vino a la cárcel. Y los muros se cayeron, las cadenas se rompieron, los presos quedaron libres. El carcelero estaba angustiado porque el carcelero era responsable de los presos. Si un preso se escapaba, lo mataban a él. Y ahora todos estaban libres. Y el carcelero se iba a suicidar. Y Pablo clamó en el versículo 28, no te hagas ningún mal, le dijo. Todos estamos aquí, no nos vamos a ir. Entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Mire esto tan hermoso. Versículo 30. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Promesa de Dios. Repítalo conmigo. Cree en el Señor Jesucristo. Dígalo duro. Y serás salvo mi vida y mi casa. Y el verso 32 dice que le hablaron la palabra de Dios en aquella misma hora de la noche. Y le habló a todos los que estaban en la casa del carcelero. Y él, tomándole en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida, mire qué hermoso, él se bautizó con todos los suyos. Versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en el Señor. Wow, un carcelero romano. Un carcelero romano. Usted ve un hombre como Pablo y Silas que ni la cárcel los detenía. Y en esa noche, la misericordia de Dios llegó a la casa del celador romano, del soldado romano. Y esa misericordia le alcanzó a él y le alcanzó a toda su casa. Hasta se bautizaron. Qué lindo que Pablo no le dijo, tienen que hacer el curso de bautismo. Es que yo me quiero bautizar. Tienen que hacer 2 años de curso de bautismo. Es como Felipe, cuando encontró al eunuco, el gobernador de la reina Candace, leyendo el libro de Isaías, venía de Jerusalén. Y Dios lo traslada. Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? No, no entiendo el libro de Isaías. Esto es lo que acaba de pasar en Jerusalén. Oh, sí. Lo crucificaron, acaba de pasar. Y este hombre recibió a Cristo ahí mismo.
Y entonces él le dice, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dice, bueno, solo que hay agua, ahí hay un charco, bueno, venga. Él no le dijo, tiene que hacer el curso de bautismo. Ahora nosotros lo hacemos, pero lo que quiero decir, en ese tiempo era así, era una sola oportunidad. La misericordia alcanzó a Noé, la misericordia alcanzó a Lot, la misericordia alcanzó a Rahab, la misericordia alcanzó al carcelero de Filipo. No puede alcanzar su misericordia a tu familia. No la puede alcanzar. Entonces vemos cómo la misericordia de Dios alcanzó estas generaciones. Pero voy a mi segundo y último punto. Este primer punto tiene que ver con Dios. Dios extendiendo su misericordia. ¿Estamos? Pero el segundo punto tiene que ver contigo y conmigo. ¿Cómo esa misericordia le va a alcanzar a nuestra familia? ¿Qué tengo que hacer yo? Porque cada uno de los que miramos, tanto Noé como Abraham, hicieron algo. Entonces, mi último punto es, ¿cómo realmente esa misericordia les puede alcanzar a nuestra familia? ¿Qué es mi parte? ¿Qué tengo que hacer yo para que su misericordia alcance mis generaciones? Esta es tu responsabilidad y mi responsabilidad. ¿Está de acuerdo? ¿La tomamos o la dejamos? Gracias. ¿La tomamos o la dejamos? Entonces, voy a hablarte de 3 aspectos que tú y yo tenemos que hacer para que esa misericordia pueda alcanzarle. Número 1, tú y yo tenemos que vivir una vida de testimonio. Cuando usted va a Génesis 6, de donde comenzamos, el versículo 9 de Génesis 6, hablando de Noé, mire lo que dice. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y termina diciendo, con Dios caminó Noé. ¿Está conmigo? Habla de una vida de testimonio. Habla de una vida de caminar con Dios. Caminar con Dios significa hacer su voluntad, agradar el corazón de Dios. El testimonio de Noé era intachable. Amós 3:3, no lo busque, pero Amós 3:3 dice, ¿andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Por eso es que los matrimonios hoy no duran nada. Quiero animarles. Yo voy a cumplir 50 años de casada el 13 de agosto. Mira lo bien que estoy. Tengo un hombre que me ha cuidado. Pero construir 50 años no fue fácil. No es nada fácil. Cuando dice, para que 2 caminen tienen que estar de acuerdo. Caminarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. El matrimonio no es nada fácil. Este no es parte de mi mensaje, pero siento dar un clip. El matrimonio no es nada fácil. Usted dirá, 50 años, qué maravilla. No, hubo procesos. Estando en una entrevista por la televisión, ya cerrando la entrevista, el chico que hacía la entrevista me dice, Pastora Inna, hemos hablado de familia y de matrimonio. Cerramos este tiempo en una palabra, ¿qué significa para usted matrimonio? En una. Y yo no vacilé, yo dije, matrimonio es muerte. No me mire mal, es muerte.
Porque el matrimonio es como la vida cristiana, es morir. ¿Por qué? Porque en un matrimonio se necesita que los dos estén dispuestos a morir. Eso quiere decir que uno muere a veces a sus gustos. Uno muere a lo que quisiera hacer para agradar al otro, ¿o no? Tal vez no lo entendieron. Entonces se lo voy a ilustrar mejor. Yo nací en la costa. Yo soy de la costa. En la costa, por ser clima caliente, nuestras costas nunca tienen como la de Puerto Madre frío. No, nuestras costas son caribeñas, son calientes. Así es que nosotros no necesitamos sino una sábana y escasamente. Mi esposo es del interior del país, clima muy frío. Él llega a trabajar a mi pueblo, a mi ciudad, y nos conocemos y nos enamoramos. Y yo agradezco a Dios que yo no tuve que orar ni ayunar ni para saber si era o no era. Yo no era cristiana y yo sabía que ese era mi hombre. Para él fue fácil adaptarse a nuestra cultura, a nuestra comida, mariscos, camarones, de todo. Para mí fue difícil adaptarme a su comida, verduras y todo. Ahora me encanta. Así es que vivimos 10 años, no queríamos salir de mi ciudad, y después de 10 años, eres preciosa. Me encanta ver una joven así, comiendo. Y entonces, después de 10 años, tenemos que ir a vivir a su ciudad, 2.750 metros de altura. Tender una cama en mi ciudad, súper fácil. Sábana, sobre sábana, ya. Pero cuando llegamos al clima frío, mi suegra me enseñó a tender la cama como la tienden, como la misma que está en los hoteles. Entonces es sábana, póngale cuidado, sobre sábana, cobija de algodón, cobija de lana, otra cobijita por si acaso. Doblamos la sobre sábana hasta cierta parte. Y yo no sé por qué. ¿A quién se le ocurrió la terrible y espantosa idea que hay que meter las cobijas debajo del colchón? Que quedan apretaditas. ¿Alguien ha visto eso? Ok. Eso para mí era horrible. Pero así me enseñó mi suegra. Yo no le encuentro sentido por qué meter eso. Pero como era la tierra de mi esposo y él creció así, yo lo hice como mi suegra me lo enseñó, porque ahora volvíamos a la tierra de mi esposo y él creció de esa manera. Así es que todos los días yo sábana sobre sábana, cobija de algodón, cobija de lana, doble meta. Y por la noche meterse a uno ahí y dormir como una momia azteca. Cuando yo iba y venía en mi cama, ahora era una momia azteca. Pero morí para agradar a mi esposo. Escuche, pasaron 10 años. Y un sábado estaba yo tendiendo la bendita cama como me enseñaron. Íbamos de paseo con los niños y mi esposo sube para ayudarme porque quería que saliéramos rápido. Él se va al otro lado de la cama y dice, yo te ayudo. Ok. Entonces pusimos sábana, sobre sábana, cobija de algodón, de lana, la extra por si acaso, doblamos y vamos a meter. Yo voy a meter a este lado y él al otro lado me dice, ¿y por qué no la dejamos suelta? Y entonces yo le digo, pues no, porque a ti te gusta ajustada al colchón. Me dice, no, yo creí que a ti te gustaba. El matrimonio es muerte. Es una muerte para vida. Es morir a mis gustos. Morir sin subyugación, ¿me entiende? Por amor. Es morir a lo que me gusta para agradar al otro. Es
querer hacer lo que el otro porque le amo. Esa es la vida matrimonial. Y podría contarle muchas cosas donde yo he muerto y donde él ha muerto. De hecho, él está muriendo hoy a su celebración conmigo. La celebraremos el otro domingo a causa de darme para que esté con ustedes. Si no hay muerte, no hay vida. Diga, si no hay muerte, no hay vida. Es la vida cristiana. Morimos para Cristo. Quisiéramos hacer esto, el hacer el bien, y yo no quiero, pero a causa de agradarte. Quisiera reaccionar así, Señor. ¿Por qué me gritan? Yo también voy a gritar, pero no puedo. Tengo que crucificarme a causa de aquel a quien yo amo. ¿Entiende? Entonces, la vida de testimonio de Noé fue incomparable. Fue perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Es una vida de testimonio que tú y yo tenemos que vivir. Fíjese que no fue así con Lot. Lot no tenía el testimonio que tenía Noé. Cuando usted va al capítulo 19, por un momentico, mire, de Génesis, y dice que los varones le anunciaron: saca lo que tienes, tus yernos, tus hijas. Versículo 14 del 19. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir la ciudad. Mire lo que pasa. Mas pareció a sus yernos como que Lot se burlaba. No aparecen los yernos fuera de la ciudad. No había un testimonio contundente. No nos cree nuestra familia porque no hay testimonio contundente. Oh, es que vivimos en la iglesia. Debe haber un cambio. No podemos perder la relación familiar. ¿Sabe? Yo he escuchado familias que dicen: no, los perdimos. Se convirtieron y nunca más volvieron. Los hemos invitado al matrimonio de mi hija, que son sus sobrinos, y dicen: fiestas mundanas. Yo quiero decirte, nosotros vamos a los matrimonios de nuestra familia. Nos identificamos con la celebración, pero jamás perdemos nuestra identidad. Entiéndame. Usted va, y cuando ellos empiecen ya con su trago y con todas las cosas, simplemente nos despedimos. No es nuestro ambiente, pero estamos allí. Hay tantas cosas hermosas que por lo cual ellos sencillamente es el testimonio. Dios alcanzará con su misericordia, pero mi parte es dar testimonio. Es una conducta hermosa. Ellos van a ser provocados. Es increíble cómo ellos van a ser provocados. Conocí el testimonio muy de cerca de una mujer alcohólica, pero alcohólica, con 4 hijitos pequeños, casada con un mecánico de carros. Una mujer que su marido la llevó a Alcohólicos Anónimos. Nada. Un domingo la mujer estaba bebiendo y regresaba a casa. Eran las 7:30 de la noche. Venía por la calle borracha y oyó música. Creyó que era un bar, pero era una iglesia. La música le atrajo y borracha se paró en la puerta. Oyó toda la música y luego el pastor predicó un mensaje evangelístico. Y cuando el pastor hizo el llamado para ver quién quería recibir a Cristo, no era una iglesia grande, era una iglesia pequeña. Aquella mujer borracha comenzó a caminar. Gracias a Dios que los ujieres no la sacaron. Y cayó de rodillas. Esa palabra que él predicó tocó el corazón de esa mujer y cayó de rodillas, llorando, arrepentida.
El pastor oró por ella, la llevó a los pies de Cristo. Luego la sentaron, oraron por ella. Fue algo increíble porque la borrachera se le terminó. Le tomaron la dirección donde vivía. 8 días después, el pastor y su esposa fueron a esa dirección a buscarla. Querían disipularla. Era un taller de mecánica. Y cuando el pastor llegó y le pregunta al hombre que estaba sucio de grasa: queremos preguntar si aquí vive la señora fulana de tal. Oh, sí, es mi esposa. ¿Qué hizo? El pastor no tenía ni idea. Dice: no, es que ella el domingo pasado llegó a nuestra iglesia y recibió al Señor, y queremos venir a orar por ella y queremos venir a ayudarla. Y aquel hombre burdo, duro, lo sacó corriendo: salgan de aquí, yo no creo en Dios, ustedes no pueden entrar a mi casa. Fue tan grosero que el pastor y su esposa tuvieron que volverse. Pero aquella mujer comenzó a ir de vez en cuando a la iglesia. Y pasaron 8 meses. Y una mañana alguien llegó a la iglesia donde estaba el pastor. Venía humillado. Quiero hablar con el pastor. Y era el hombre, el mecánico. El pastor lo hizo seguir a la oficina. ¿En qué le puedo servir? Y esto fue lo que el mecánico le dijo. Le dijo: mire, pastor, yo he vivido un infierno. Mi esposa ha sido alcohólica. En mi casa mis niños estaban descuidados. Mi casa era un desorden. Mi casa era un lugar de peleas, de golpes, de vulgaridades. Estoy aquí porque hace 8 meses mi casa cambió. Mis niños están limpios. Mi casa está ordenada. Hay una mesa servida. Hay comida caliente. Nunca más hubo peleas. No se oyeron vulgaridades. Mis niños están en paz. He sido ateo. He refutado todos los libros cristianos que me han dejado. Los he botado a la basura. Pero desde hace 8 meses tengo en mi casa un libro abierto que no puedo refutar en la vida de mi esposa. Y estoy aquí porque quiero conocer el Dios que ella conoció. Testimonio. Testimonio. No tenemos que hablar, tenemos que vivir. No tenemos que hablar, tenemos que actuar. No tenemos que hablar, tenemos que servir, tenemos que amar. Testimonio. Y la segunda cosa que Dios quiere que tú hagas es una vida de obediencia. Cuando usted mira el capítulo 6, el versículo 22 habla de la obediencia de Noé y dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. El capítulo 7, el versículo 5 vuelve y repite: e hizo Noé conforme a todo lo que Jehová le mandó. Todo. Una vida de obediencia es cuando esta palabra es tu pauta de obediencia. Es cuando los hijos que todavía no son creyentes te ven pasarte un semáforo en rojo, o has cometido una infracción sin darte cuenta y la policía te para. Vas con tu hijo
Y voy a hablarlo en términos en Colombia, porque eso pasa en Colombia. Yo lo digo porque aquí seguro no pasa. Y el policía te pide tu identidad, te pide tu pase de conducción, te pide los papeles, te advierte que te va a poner una multa, que la multa sale costosa, pero que lo puedes evitar. Pero usted lo puede evitar. Y tu hijo está al lado. Pero tu hijo te oye decir: no, Señor, no tengo cómo pagar la multa, pero he cometido una infracción. Pero lo puede evitar. No, póngame la multa, yo tengo que pagarla. Obediencia. Un cambio de vida. Una transformación de vida. Una obediencia en todo. Y ellos, nuestros hijos, son nuestros testigos. Cuando mis nietos mayores eran chiquitos, me llamó una mañana mi hija vive a la vuelta de mi casa. Dice: mami, estoy sobre tiempo. ¿Podría pedirte que me lleves a Jonathan al colegio y a Stephanie? Dije: claro, mi amor, con mucho gusto. Y saqué mi carro, los recogí y volé. Pero a la salida de la casa, para llegar a una avenida, para coger para el colegio de ellos, hay un semáforo que demora toda una eternidad. Y yo tengo la unción de MacGyver. Te lo voy a traducir: unción de soluciones. Y estando allí en ese semáforo, con la mano puesta en el timón y con el pie, ¿a qué hora va a cambiar? Se me ocurrió la brillante idea que a la mano derecha, al lado del semáforo, hay una venta de carros que tienen andenes, se llama aquí, andenes anchos, donde cuadran los carros. Y yo pensé: este semáforo demora mucho. Si yo retrocedo un poco, me subo al andén y doy la vuelta por el andén hasta el otro lado, pues no es calle, es andén. Y entonces yo retrocedo y me voy a subir al andén. Y me dice mi nieto Jonathan, que tenía 6 años y medio: ¿qué vas a hacer, tita? Y yo le dije: me voy a subir por el andén y voy a dar la vuelta, y este semáforo demora mucho, y así estaremos a la calle correcta. Y él me dice: ¿es correcto eso, tita? Y yo le digo: sí, porque no he pisado la calle. Estoy confesando mis pecados. Y lo hice. Y seguí. Los dejé en el colegio. Y desde que regresé del colegio, todo el día, el Espíritu Santo repite: ¿es correcto eso, tita? ¿Es correcto eso, tita? Y yo: ay, ¿es correcto eso, tita? A las 2 de la tarde llamé a mi hija y le dije: ¿puedo recoger los niños? Me dice: claro, mami. Y me fui al colegio y los esperé. Y cuando ellos ven al abuelo o a la abuela llegar, ellos se ponen dichosos, porque saben que los llevaremos a su restaurante preferido, McDonald's. Y subieron: ya, nos viniste a recoger. Y yo les dije: sí, vamos a ir a McDonald's. Pero antes tengo que decirles algo. ¿Qué, tita? Tengo que pedirles perdón, porque esta mañana lo que yo hice no fue correcto. Y quiero que me perdonen porque no he tenido paz. Y los dos se miraron y luego me miraron y me dijeron: te perdonamos, pero nosotros sabíamos que eso no era correcto. Una vida de obediencia, una vida transparente, una vida correcta, una vida, eso es realmente lo que hace que la misericordia de Dios les alcance.
Y cierro mi mensaje con la tercera cosa: una vida de oración por ellos. Dígale: una vida de oración por ellos. Nada va a pasar si tú no oras por ellos. De hecho, Rahab lo que hizo fue orar por ellos. Rahab dijo: prométame que mi familia, ella apeló a los dos espías: prométame que mi familia será guardada. Y Dios quiere que tú dobles rodilla por tu familia. Estos son días de orar por la familia. Yo sé que a veces hay gente en la familia que es terrible, y que a veces nosotros diríamos: ay, es que ni merecen la misericordia. Yo sé que hay gente que no es fácil en nuestra familia, pero Dios nos manda a orar por ellos y a orar con misericordia. Eso fue lo que hizo Abraham en Génesis 18, cuando después de oír la noticia, versículo 23 dice: y se acercó Abraham a Dios y comenzó a decirle: Dios, si hubieran 50 justos en Sodoma, ¿la destruirías? No, no la destruiría, pero no hay 50. Y si hay 40, no. Y si hay 30, no. Y si hay 20, no. Y si hay 10, no. Y no había 10. Y tuvo miedo Abraham de seguir pidiendo. Y allí estaba de rodillas. ¿Y sabe por qué? El texto que yo le dije, guárdelo. Cuando los ángeles dicen: corre para allá, porque nada podremos hacer hasta que no estés a salvo. Escuche eso. Le dije: guárdenlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Sodoma fue destruida, dice el verso 24 del capítulo 19: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre, fuego de parte de Jehová y desde el cielo. Destruyó las ciudades, toda aquella llanura, con los moradores de aquellas ciudades y del fruto de la tierra. Verso 27: y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y a Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Verso 29: así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Por qué los ángeles dijeron: no podemos hacer nada, Lot? Porque hay un hombre de rodillas por ti. Y Dios va a tener que decir: no podemos hacer nada contra esta familia, porque a veces nuestros mismos hijos no andan bien en los caminos. Pero cuando estamos de rodillas, Dios dice: no puedo hacer nada, porque hay una madre de rodillas, hay un padre de rodillas, hay alguien que está intercediendo con misericordia por alguien que es objeto de juicio. Pero tu oración y mi oración cubrirá con misericordia, y Dios se apiadará de ellos. Hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. No importa qué tan descarriados estén, no importa qué tan lejos se hayan apartado, hay esperanza en Él. Cierro con este testimonio. Escuché a uno de los del equipo de Benny Hinn hace años atrás, en una de las cruzadas en Colombia. Aquel hombre era un drogadicto, pervertido,
tenía una madre cristiana. Vivía con su madre. Un flagelo para ella. Una tarde que su madre regresó del trabajo, al llegar a casa encontró que el garaje de su casa estaba lleno de todos los amigos y las amigas de este hombre, encerrados fumando la droga, con perversiones sexuales. Y cuando ella llegó y vio eso, su corazón se quebrantó. Era su casa. Y ahora este hombre estaba allí, perdido en la droga y en la perversión sexual, en su propia casa. Y cuando ella abre ese garaje y ve eso, empieza a llorar. El hijo, entre la droga, la ve. Ella vuelve a cerrar y sube a su casa y se encierra en su alcoba. Y aquel joven drogado sube y empieza a golpear la puerta de la alcoba de su mamá y a decirle las vulgaridades más grandes. Y como no le abría, da una patada y bota la puerta. Y cuando él entra, ella estaba al pie de la cama. Y el hombre le grita: ¿qué? ¿Estás llamando a la policía? Y ella lo mira y dice: no, hijo, no estoy llamando a la policía. Estoy llamando al cielo. Estoy llamando al cielo. Estoy llamando al cielo. Y cuando ella dice esto, este hombre cae de rodillas y Dios viene sobre él. Ese día comenzó el cambio y la transformación. Y Dios lo rescató de la droga y lo convirtió en un hombre que sirve apasionadamente a Dios. Usted puede llamar al cielo a cualquier hora. Usted puede, allí no hay horario. Allí usted no va a encontrarse cuando llame con una máquina que le diga: si usted quiere comunicarse con el Padre Celestial, marque 1. Si quiere comunicarse con el Señor Jesucristo, marque 2. Si quiere comunicarse con el Espíritu Santo, marque 3. Si encuentra las líneas ocupadas, vuelva a marcar o deje su mensaje, que cuando se desocupen le responderemos. La Biblia dice que clamemos y Él nos responderá. La Biblia dice que pidamos y nosotros obtendremos respuesta. Una vida de oración con un corazón misericordioso hará que los corazones más duros caigan de rodillas y que toda lengua de nuestra familia confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito sea su nombre.